¿Quién mató a Mariano Ferreira? Claro, es claramente un título que remite directamente a la obra de Walsh, en el sentido siguiente, digo, más allá de que yo considere a Walsh y creo que una parte importante de los periodistas lo consideran la gran pluma, el prototipo del periodista en el país. Yo creo que es claramente el periodismo su más grande exponente y probablemente uno de los más grandes exponentes de la literatura argentina. Más allá de esta consideración sobre Walsh, la referencia a quién mató a Rosendo, yo la realicé en función de que en la denuncia que hace Walsh en el libro del 68, de 1968, sigue teniendo una actualidad, sigue existiendo violencia sindical, siguen existiendo sindicalistas que actúan como empresarios, sigue existiendo un aparato sindical que es usado para incrementar los negocios y para solventar los intereses de los sindicalistas en lugar de usarse para defender los derechos de los trabajadores. Ujú. Bueno, y finalmente la pregunta esencial, no más que finalmente, ¿quién era Mariano Ferreira? ¿Quién lo mató y por qué? Bueno, ¿quién era Mariano Ferreira? Son tres preguntas esenciales, ¿no? Claro, sí, ¿no? Pero, ¿quién era Mariano Ferreira? Tenía 23 años cuando murió en octubre. Sin embargo, es una edad muy joven, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, esto no impidió que se desarrollara como un cuadro político y como un dirigente del Partido Obrero de grandes responsabilidades. Él era el máximo dirigente de Avellaneda, que máximo dirigente lo digo por las responsabilidades. Hay una estructura en el Partido Obrero en la que el responsable político es la persona, digamos, de mayor injerencia o capacidad de decisión, este tipo de cuestiones. Él lo era en el partido de Avellaneda, acá en Buenos Aires, que es un partido del conurbano que tiene una gran población y además una gran población trabajadora, que te imaginarás que para un partido que se llama obrero, digamos, tiene una importancia grande, ya que ahí está el núcleo social al que se dirigen. Pero a la vez, en el libro yo hablé con sus familiares, sus amigos, exnovias, que lo retratan como un pibe de 23 años, a pesar de este carácter marcado de dirigente político y de una marcada elección existencial por construir un partido para hacer la revolución, porque eso es lo que pensaba Mariano Ferreira, que había que hacer la revolución. A la vez era un chico desordenado, era un cinéfilo, experimentaba con música, tocaba varios instrumentos, era un chico de 23 años y era un cuadro político. Vos preguntabas quién Bueno, lo mató, ¿no es mm, cierto? sí, sí. ¿Quién lo mató? Digamos, la justicia está avanzando en ese punto y yo creo que digo, el tirador probablemente, lo más probable es que haya sido Favale, Cristian Favale, que es un barra brava reclutado por el sindicato para actuar como fuerza de choque, no solamente en el episodio que culminó con la muerte de Mariano Ferreira, sino en ocasiones anteriores. Incluso Cristian Favale participó del acto que le rindió la CGT a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eh, el hecho criminal, el ataque a la patota, lo más probable es que haya sido él y el payaso Sánchez los que ejecutaron los disparos. Tal vez haya un tercer tirador. Pero lo importante es que se está avanzando en la búsqueda y encarcelamiento de los culpables ideológicos y por eso está encarcelado hoy José Pedraza, que es el titular de la Unión Ferroviaria, y su segundo, que es el Gallego Fernández. Yo pude hablar con Pedraza en la única entrevista que otorgó a un periodista y bueno, pese a que él en esa entrevista incluso me decía que él no consideraba que podía ser encarcelado, hoy está en prisión y eso es muy importante y eso se refiere a la tercera pregunta que hacías, porque ¿por qué se lo asesinó? Porque había y hay todavía un negocio de aristas muy oscuras en el ferrocarril que el sindicato debía defender porque tenía una participación en injerencia directa y que dependía de la existencia de los trabajadores tercerizados, una parte importante de ese negocio, para que sea redituable para los bolsillos de los sindicalistas. Mm. Eh,
incluso la dirección del sindicato ferroviario era dueña, digamos, los dirigentes del sindicato ferroviario eran directivos de una empresa llamada Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, que por otro lado es de las tercerizadas del ferrocarril Roca, la que tenía mayores niveles de explotación, la de menores salarios y la de menores derechos que se le daban a los trabajadores, lo cual es loco, porque sus dueños eran los dirigentes del sindicato que debían defender los derechos de los trabajadores. Ajá. Entonces hay un entramado de negocios que debían defenderse y no dudaron en defenderlos a través de una bastota que salió a atacar a los tiros a los manifestantes. Y no olvidemos que Elsa Rodríguez, una manifestante también del Partido Obrero, le pegó una bala en la cabeza y estuvo en coma mucho tiempo, hoy se está recuperando, está hemipléjica, tiene afasia, pero está en un proceso de rehabilitación. Sin embargo, por 2 milímetros, por 2 centímetros, esta patota no se cobró otra visión más fatal. Uh-huh. A mí me parece que una cosa importante que hay que tener en cuenta es que, yo lo planteo en el libro, es que esta acción patotera, mafiosa, que defiende intereses empresariales, no es una excepcionalidad en el mapa sindical, sino que es una recurrencia y que incluso llega a sindicatos como el de Moyano, digo, hubo tiros en el moyanismo, hubo patotas, hay patotas en la estructura sindical dominante en la Argentina, y esto incluye a los sindicatos que se dicen a sí mismos kirchneristas, o que el kirchnerismo, a través de Aníbal Fernández, lo definió como la columna vertebral de su propio proyecto político. Claro. Me parece importante porque mientras me parece que el debate está el debate que debemos plantear es qué tipo de sindicalismo queremos, qué tipo de sindicalismo, porque si no cambia este tipo de sindicalismo, nada garantiza que no haya en el futuro otros Mariano Ferreira. Hay una estrecha relación entre Pedraza y ciertos sectores del gobierno nacional también, ¿no? No solamente eso, sino que antes del crimen tenía una relación muy estrecha. Pedraza, las refacciones se hicieron en el edificio del sindicato, con su inauguración contó con la presencia no solo de la presidenta, sino con medio gabinete. Pedraza formó parte él mismo, como parte de la organización de los festejos del Bicentenario. Y a la vez tenía una relación constante con Jorge Cosia, según él cuenta, porque estaban en ese proyecto, que es el secretario de Cultura. Carlos Tomada, el actual ministro de Trabajo, fue abogado de Pedraza. Tiene una relación, un vínculo muy fuerte y una asociación, porque hoy los sindicatos están asociados al proyecto político del gobierno. Pero después del crimen siguió este tipo de contactos. Hay una escucha telefónica posterior al crimen de Mariano Ferreira, en la cual el ministro Tomada le dice a Pedraza, le aconseja cómo debían hacer para que los tercerizados que ingresaran a la estructura del ferrocarril no fueran ganados por otras tendencias políticas. Esto era de una connivencia muy grave. Están hablando sobre cómo se contiene a los trabajadores para que no se escapen de la línea de conducción actual que era dirigida por Pedraza. Me parece muy grave, y por otro lado, en el gobierno aún hoy siguen existiendo los funcionarios que permitieron el negocio del ferrocarril, que dio origen a las tercerizadas y a los negocios que provocaron el crimen, siguen estando en el gobierno, son de origen sindical, tienen de este origen sindical tan espurio, ¿no es cierto? Y tienen cargos en el gobierno y lo siguen ejerciendo sin ningún tipo de cuestionamiento hasta el momento. ¿Por qué fuiste el único periodista, o por qué crees que fuiste el único periodista que pudiste hablar con Pedraza? No lo sé, la verdad que no. yo supongo que ahora se tratará de una combinación de persistencia, azar y casualidad. La verdad que no sabría decir por qué Pedraza me trató a mí la entrevista y no a otras personas. Él sabe de tu libro, supongo. Y me imagino que no sé, imagino que se lo habrán pasado en la celda en la que él hoy se está alojando. Aunque no lo sabría decir, no he recibido una devolución de su parte. Esperemos que no la reciba tampoco, ¿no? Esperemos que no. Te contaba cuando contactábamos esta entrevista que, bueno, tu libro lo he visto aquí en la librería Taipei de Venado Tuerto, en vidriera. Bueno, más que interesante que esté este tipo de libro en la vidriera, ¿no?
Me parece muy importante, primero me gratifica personalmente, me sorprende y también me parece muy emotivo, pero por otro lado me parece que, como te decía, digo, más allá de que lo haya escrito yo, me parece que la intención era esa, provocar un debate y tratar, porque yo pienso que es un debate necesario y en ese sentido me parece que estaría interesante que ese debate se produzca a través de la lectura de este libro y que tenga una repercusión en la discusión de las ideas. Diego Rojas, gracias por tu tiempo aquí en Contrapuntos. Gracias a ustedes, muchas gracias y un saludo grande. Chau, hasta la próxima. Diego Rojas, autor de ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, ¿no? Que lo puede comprar ahí en Taipei, como lo vi en la Viviera en estos días.